Buenas noches, profesor.
Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar, por favor, 5 minutos. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Esperamos 5 minutos, ¿ya? Y iniciamos con el taller referente al tema de corriente alterna. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? César, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Bien. Hay que esperar 4 minutos, ¿sí? Mientras acabe el partido también. Bien, vamos a dar inicio a a la sesión del día de hoy. A ver, vamos a dar inicio, ¿sí?
Bien, el día de hoy vamos a desarrollar los temas, ejercicios que corresponden a la sesión, al tema de la sesión anterior, que es corriente alterna. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la sesión del día de hoy es que nosotros vamos a poder realizar ejercicios eh, que corresponden a circuitos, donde ahora las corrientes y los voltajes son de eh, corriente y voltaje alterno, ¿ok? Es decir, que varían en el tiempo, ya no son constantes como ejercicios pasados que realizamos, ¿ok? Entonces, en el transcurso vamos a repasar las ecuaciones que debemos tener en cuenta para desarrollar cada uno de los ejercicios, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con ese punto. Entonces, el primer ejercicio se da de esta manera. Nos dicen que en un circuito de corriente alterna, sea, donde hay un inductor, solo hay un inductor, con un valor de L, que es una constante, la autoinductancia, igual a 25 milihenries, y el voltaje medio es 150 voltios, ¿ok? Un voltaje medio. Con eso te piden calcular la reactancia inductiva, ¿sí? Te piden calcular entonces la inductancia inductiva, el X, ¿no? Bueno, parece un X, pero tiene otro nombre. Es una letra griega, ¿ok? Parece un X. Vamos a decir XL, reactancia inductiva. Y también te piden la corriente media, ¿sí? En este circuito. Sabiendo que el valor de la autoinductancia es de 25,0 milihenries y el voltaje medio es de 150 voltios. ¿Ok? Además, la frecuencia F es igual a 60 Hz. ¿Ok? Esos son los datos y esos son los dos puntos que te pido. Bien, para eso entonces tenemos que recordar cómo hallar el valor de la autoinductancia para el primer punto. Vamos a determinar entonces, perdón, la reactancia inductiva, XL. Vamos a determinar XL. Si revisamos las PPTs de la sesión anterior, ¿sí? Para determinar el valor de la reactancia inductiva, ¿sí? Vamos a ver que la ecuación para hallar este valor es igual a frecuencia angular o velocidad angular multiplicada por la autoinductancia. ¿Ok? Ese sería el valor entonces eh, de la reactancia inductiva. Entonces, vamos a determinar. ¿Tenemos el valor de L? Sí, el valor de L lo tenemos ahí. Tenemos que pasarlo a solo henries. Es de 25 milihenries. ¿Ok? ¿Tenemos el valor de W? No lo tenemos, ¿no? Pero podemos hallarlo. ¿Ok? Podemos hallarlo. ¿Por qué? Porque el valor de W, que es la velocidad angular, ¿ok? Es decir, la velocidad angular se puede medir como el movimiento de un vector en un ciclo completo, ¿ok? O sea, un ángulo teta, donde teta, ¿cuánto es aquí?
2pi, ¿cierto? Este vector va a moverse con un ángulo, con una velocidad angular de w y un ángulo, una trayectoria completa, teta es 2pi. Esa trayectoria completa, ese ciclo completo, corresponde a un tiempo llamado periodo, ¿ok? Periodo. Recuerda que el periodo es el movimiento de o el movimiento angular, en este caso de un vector, de todo un ciclo, ¿cierto? Si lo llevamos a un movimiento sinusoidal, decimos que un ciclo completo, en este caso, de cualquiera de las propiedades, ya sea de la corriente o del voltaje, corresponde a este movimiento, perdón, a este movimiento, ¿ok? Todo este intervalo corresponde a un periodo, a un tiempo, perdón, determinado periodo. Quiere decir que aquí W en realidad es 2pi sobre el periodo, pero debemos recordar que 1 sobre el periodo o la inversa del periodo es igual a la frecuencia. O sea, que la velocidad angular también es igual a 2pi por frecuencia. Esto es física 1, ¿ah? Estamos recordando física 1. Ahí está. Entonces, si reemplazamos el valor de la reactancia inductiva L, XL, va a ser igual a W, que en este caso sabemos que es 2pi por la frecuencia, y esto multiplicado por L. Bueno, ¿qué nos queda? Reemplazar. 2pi, frecuencia, 60.0 Hz, y esto multiplicado por el valor de la autoinductancia, que es 25.0 por 10 a la menos 3 Henrys. Ese es el valor de XL. ¿Ok? Bueno, operamos eso y nos sale el valor. Recuerden que las reactancias tienen unidades de ohmios. Vamos a pensar que son resistores, resistencias. ¿Ok? Entonces, tiene unidades de ohmios. A ver, al ojo, ¿cuánto sale esto? Bueno, por el pi tendría que multiplicar, ¿no? 2 por 25, 50, 5 por 6, 30, 3000 pi, ¿puede ser? 300 pi, 3000 pi, ¿no? 3000 pi, ok, 3 pi. Por 10 a la menos 3, 3 pi. ¿Puede ser? Bueno, eso ya lo calculan ustedes. 50. Sí, 3 pi. Ujú, ok. Bueno, ya 3, el pi 3.14 con la calculadora pueden obtener un valor más exacto. Ya está. Aunque lo necesitamos, ¿ah? Calculen por favor ese valor. ¿Por qué lo necesitamos? Porque ahora nos piden el valor promedio de la corriente. El valor promedio de la corriente. RMS. El valor promedio de la corriente. A ver, ¿cómo se calcula el valor promedio de la corriente? Eh, a ver, ¿cómo lo hacemos aquí? Vamos a utilizar de frente la ecuación, ¿ya? No necesitamos hacer derivadas. No necesitamos. Mira, cuando nosotros sabemos que I, la corriente I, en cualquier tiempo, es igual a I coseno de WT. Con este valor podemos hallar el valor del voltaje, pero voltaje minúscula, ¿ya? Estamos recordando la teoría, ¿ah? Voltaje minúsculo. Que resulta, bueno,
teníamos que derivar y cuestiones así, ¿sí? Nos salía un seno y luego teníamos que pasarlo a cosenos, porque estamos trabajando en las funciones cosenos. El resultado daba este valor. Mira, te lo voy a copiar aquí. Corriente, voltaje, perdón, velocidad angular, autoinductancia y por el coseno. Pero este coseno era WT y estaba desfasado 90 grados y medios. Solo para recordar, porque no vamos a utilizar esto. Pero a nosotros no nos están pidiendo la corriente en un tiempo, en un tiempo cualquiera, ni el voltaje en un tiempo cualquiera. A nosotros nos están pidiendo el voltaje promedio y la corriente promedio. El voltaje promedio y la corriente promedio lo vas a sacar de esta ecuación. Esta se convierte en voltaje promedio y se va a igualar a este valor. ¿Ok? Quiere decir que el coseno se cancela, lo vas a tomar como 1. Entonces, de esta ecuación sacas que el voltaje promedio, RMS, es igual a la corriente promedio multiplicado por la velocidad angular y por L. ¿Ok? Esa ecuación está en la PPT, no está marcada, pero está en la PPT. Entonces, trata de copiarlo esto, por favor. Si te piden voltajes promedios, RMS o corrientes, pues para la autoinductancia, perdón, para la inductancia, cuando tengas un circuito de inductancia, vas a utilizar esta ecuación. Con esto, puedes determinar la corriente promedio, que sería igual al voltaje promedio sobre W o velocidad angular y multiplicado por la autoinductancia. ¿Ok? Entonces, ten presente esta ecuación. O ten presente esta, ¿no? Que simplemente es cancelar el coseno y igual a los otros valores. Bueno, si reemplazamos voltaje 150 voltios, velocidad angular, bueno, también es 2pi por frecuencia, y L lo podemos reemplazar, pi, 60 Hz, y esto por el valor de L. ¿Dónde está? Vamos a L, ahí está, 25. 25. Es más, mira, recuerda que WL es la autoinductancia, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en vez de colocar WL, podemos colocar directamente que este valor es la reactancia inductiva, ¿sí o no? Y ya lo tienes, es 3pi. O sea, W por L es 3pi. ¿Ok? Ya está. Operas ese valor y obtienes la ecuación. Entonces, de aquí sale algo, ¿no? Creo que también lo vimos, que el voltaje promedio es igual a la corriente promedio multiplicado por la reactancia inductiva. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver si eso es cierto. Sí, 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 sí. Entonces, para recordar, ya creo que sí era así. Entonces, el voltaje, bueno, este es para esto es para la autoinductancia, ¿no? El voltaje, entonces, el RMS promedio para la resistencia también es la corriente por resistencia. El voltaje de la autoinductancia, que es el que estamos calculando, es la corriente RMS por XL, y el voltaje de capacitancia también es la corriente multiplicado por la reactancia capacitiva, XC. ¿Ok? Eh, ya, ¿ese valor cuál es? El de la corriente.
¿no? 15.915 lo vamos a dejar, ¿ya? 915 amperes. Ahí está. ¿Ok? Perfecto. A ver quién escribió. Eh, Manuel. A Luis. Luis y Manuel. Perfecto. Ya está, ese es el valor entonces de la corriente. Y acordemos entonces que para hallar voltajes y corrientes promedios podemos utilizar directamente esto. Entonces acuérdate del primero nada más. Tú recuerda que para hallar el voltaje de una resistencia simplemente era multiplicar corriente por la resistencia. Entonces ahora para los voltajes de autoinductancia y de capacitancia, es multiplicar la misma corriente, pero ahora por una resistencia, pero que ahora se llama reactancia inductiva, que son los X. ¿Ok? Que son los X. Ya está. Tómale fotos si que deseas. Vamos a pasar a Profesor, eso. una consulta. ¿Y Sí. cómo se dividió el 150 voltios entre 3 pi? ¿Cómo se dividió? Es que el valor de WL, No, 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 o sea, sí, sí entendí eso, sino que cómo ¿no? se dividió entre 3 pi. Primero se resolvió el 3 pi, después 150 entre 9,24 que es el 3 pi, Claro. pero no sale ¿No sabe lo 15, mismo? A ver, ¿no? corríjanlo por favor. A ver, ¿cuánto sale? Eso es lo que quería saber porque en mi calculadora sale 16. A ver, 150 entre 3 y Vamos a poner el valor de pi correcto, ¿ya? Sí, 15,915. Es que tienes que poner el valor, Ah, en ya. tu calculadora pon el valor de pi. No Sí, sí, pongas tres punto sí, sí. catorce. Salió a 15,92. Sí, está bien, está bien. Dale. Ujú. Es lo mismo. Ujú. Sí, 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 sí. Ya. Gracias, profesor. Ok, continuamos. Uy, acabamos. Continuamos. ¿Recreo? No, 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 no. Siguiente ejercicio. A ver, veamos aquí. Eliminamos esto. Bien, ejercicio número 2. A ver, vamos a ver. Uy, mm, ¿cómo es esto? Ah, está mal. Vamos a copiarlo mejor, ¿no? Se ha copiado mal. Ahí está. Bien, siguiente ejercicio. Nos dice, un resistor de 30 ohmios tiene un voltaje de esta ecuación en voltios a través de él. ¿Ok? Es decir, es un circuito de voltaje alterno más un resistor. Vamos a dibujarlo por si alguien tiene dudas. Entonces, ahora dibujamos a nuestro voltaje alterno así, ¿no? Ya no lo dibujamos como dos líneas. Nuestro circuito es así, R, 30 ohmios. Dice que este circuito tiene un voltaje pequeño, V, que varía en el tiempo, igual a 170 seno de 377 multiplicado por T más 30 grados voltaje a través de él. ¿Ok? Con eso te piden la potencia promedio disipada en el resistor. ¿Ok?
la potencia promedio. Con eso te piden la potencia media para el resistor, ¿ya? Para el resistor. Recuerden que hay potencia para el inductor, para la capacitancia y la potencia media en un circuito general. Como solo nos piden para un resistor, sería ese el valor. Eh, Ese valor se puede calcular como mm, la multiplicación del voltaje medio, RMS, por la corriente también media, RMS. ¿Ok? Se puede calcular por por la multiplicación de esos dos valores. Ya está. Mm, a ver, va un ratito vamos a ver esto. Ah, voy a ver si la ecuación está correcta. Sí, ya, ahí está. ¿Ok? Ese sería el valor de la potencia que nos pide. Bien. ¿Cómo hallamos entonces aquí? Bueno, entonces tendríamos que multiplicar el voltaje promedio y la corriente promedio. ¿Ok? El voltaje promedio y la corriente promedio. Bueno, básicamente de nuevo utilizamos nuestras ecuaciones. Primero, de esta ecuación, de la ecuación del voltaje, en cualquier tiempo t, podemos hallar nuestro voltaje. ¿Ok? Podemos hallar nuestro voltaje. Ah, a ver un ratito. Ok, entonces, esta ecuación correspondería a determinar eh, el voltaje, ¿sí? Mm, Bueno, un ratito. Máximo, potencia promedio, disipada, resistor. Profesor, la operación que vamos a desarrollar es 170 seno por 377 más 30. No, 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 no. A ver, de aquí tenemos que sacar algo. A ver, vamos a reformular este ejercicio. Tenemos aquí el voltaje en cualquier tiempo, ¿no? Este valor de aquí, en realidad sale de esta ecuación. Sería el voltaje por el voltaje máximo y por el seno del ángulo, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquí cómo varía el voltaje, vamos a pensar que varía así. Ese B mayúscula es la amplitud máxima, o sea, el valor máximo del voltaje. ¿Ok? Cuando nosotros queremos hallar el voltaje eh, promedio, en realidad es igual, recordemos que lo hallamos en el primer ejercicio, es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. ¿Ok? Eso lo vimos en la primera parte de la sesión del día de hoy, del día eh, de la sesión pasada.
¿Ok? Ahí sería. Con esto entonces podemos hallar ese valor, que sería multiplicar el voltaje 170 sobre raíz de 2. ¿Sí? 170 sobre raíz de 2. Porque una cosa es el voltaje promedio y otra cosa. Profesor, la he Sí, hecho 170 sobre raíz de 2 me sale 85 raíz de 2. no, debería salirte un número entero. O Ah, bueno, me un sale factor de 120.20. 120.21, ¿ya? Vamos a ponerlo. Sí, porque me sale con más decimales. Ok, entonces ese sería el voltaje. ¿Ok? Ya está. Entonces, con este resultado podemos hallar el valor de la corriente. ¿Por qué? Porque la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, ya lo dijimos aquí ya lo dijimos, ¿ok? Tienen esta fórmula. O sea, voltaje es igual a resistencia por corriente. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Pero como a los dos lo vamos a dividir por raíz de 2, entonces podemos hallar lo mismo para los promedios, ¿sí? Porque tienen la misma expresión. Entonces, la corriente media es igual al voltaje medio sobre R. O sea, que es igual a 120,21 voltios sobre la resistencia, que en este caso es 30 ohmios. Entonces, si dividimos esto, ¿cuánto te sale? Ah, bueno, aquí sale 4, ¿no? 4 y algo, 400. O bueno, 401 con dos decimales. Sale 4007. Ok, 0,1 entonces, para dos decimales. Finalmente, entonces, la potencia media para la resistencia va a ser la multiplicación de esos dos valores, que en este caso sería 120,21 voltios, multiplicado por bueno, este es amper, ¿no? Este de aquí es amper. 120,21 voltios multiplicado por la resistencia, que es 4,01 amperes. Bueno, tú lo operas y te sale 120 por 4 más o menos. ¿Cuánto sale eso? 48, 480 y Me algo. sale 482.04. Ok, ahí está. En watts, ¿no? En watts. 482,04. Entonces aquí vamos a corregir algo. Vamos a corregir. Aquí lo que hemos hallado, ¿dónde estás? Aquí, en la segunda parte. Eh, ¿Dónde estás? Voltaje. Ah, no. No, no, aquí está bien. Acá está correcto. 150 hemos hallado. Está bien. Está bien. Ya. Está bien. Mm, sí, está bien. ¿Ok? Bien. Entonces, ese sería la resolución de ese ejercicio. Vamos con el ejercicio. A ver, ¿le están tomando foto? Vamos con el siguiente ejercicio. Sí, profesor, lo puede dejar un reto para tomar la foto. A ver, un ratito. Ya está. Déjame tomar esto. Ya, profesor, gracias. Ok. 3. Siguiente ejercicio. Aquí sí nos piden varias cosas. Veamos. A ver, dice, un resistor de 200 ohmios está conectado en serie con un capacitor de 5 microfaradios.
El voltaje a través del resistor tiene esta ecuación. 1,20 voltios coseno de 2500 radianes segundo multiplicado por T. Con ello te piden obtener una expresión para la corriente en el circuito. Te piden determinar la reactancia capacitiva del capacitor. Y luego te piden obtener una expresión para el voltaje a través del capacitor. ¿Ok? Obtener una expresión para el voltaje a través del capacitor. Ya está. Vamos a ver. Vamos con el primero. A. En A nos piden una expresión para la corriente. Y, obviamente, este varía por el tiempo, ¿no? Si no te piden la corriente promedio, ¿ah? Ni la corriente máxima. Te están pidiendo la corriente, que va a tener una función coseno-seno. Vamos a ver. Para eso te dan que la resistencia es igual a 200 ohmios. La capacitancia, el capacitor, tiene un valor de 5 microfaradios, 5,00 microfaradios. Y además el voltaje para esa resistencia es igual a 1,20. Ese B es de voltaje, ya no debería estar ahí, pero bueno, 1,20 multiplicado por el coseno de 2500 radianes segundo. ¿Ok? O sea, multiplicado por T. Está en radianes, ¿ah? Todo este ángulo de aquí está en radianes. Ya está. Eh, perdón, vamos a poner al revés. Esos son los datos y con eso te piden tres cosas. Vamos con el inicial, que es la corriente en el tiempo T. Bien. Como nos están pidiendo la expresión para la corriente, vamos a utilizar el valor del voltaje para la resistencia que nos están pidiendo, que nos dan como dato. Tú recuerda que, de manera general también, ¿sí? El voltaje minúscula de la resistencia es igual a ¿qué cosa? A la corriente, ¿sí? Y multiplicado por la resistencia. Quiere decir que la corriente en realidad es una división entre el voltaje sobre la resistencia. O sea, ¿sí? Con esta ecuación entonces podemos hallar el valor de la corriente. Es igual a 1,20 coseno de 2500 T y dividido entre la resistencia, que sería 200 ohmios. ¿Ok? Por lo tanto, la corriente es igual, bueno, si dividimos eso, ¿cuánto sería? 1,20 entre 200, 0,6, 0,006, ¿sí o no? Coseno de 2500 T. ¿Ok? 0,006 coseno de 2500 T. Esa es la expresión de la corriente en este circuito. Ya está. Profesor, ¿de dónde sacas esas ecuaciones? Bueno, estas ecuaciones ya lo hemos revisado. Entonces revisa por favor el PPT de la sesión anterior. Están esas ecuaciones. Recuerda que ahora que estamos trabajando con voltajes y corrientes que varían en el tiempo de forma sinusoidal, en este caso, mediante la función coseno. ¿Ok? Bien, luego te piden determinar la reactancia capacitiva del capacitor. Te están pidiendo el XC. Te piden el XC. Y el XC corresponde a la ecuación, esta es la ecuación,
corresponde a la ecuación de, ahí está, corriente, la multiplicación de la corriente máxima multiplicado por W y esto multiplicado por, perdón, por la capacitancia, no la autoinductancia, por la capacitancia. Entonces, esta es la otra ecuación que debemos recordar, ¿sí? A ver, ¿quién me dice cuál es el valor de la corriente máxima? ¿Qué es la amplitud? Recuerda que estamos en funciones sinusoidales, función coseno. ¿Cuál sería el valor de la corriente? ¿Quién me dice? Corriente máxima. A ver, mayúscula. ¿Ah? ¿Cuál será el valor de la corriente? A ver, ¿quién me dice? ¿Te acuerdas? Mira, acá. ¿Cómo hallamos el voltaje máximo? ¿Por qué dijimos que el voltaje máximo es 170? ¿De dónde salió ese 170? ¿Quién me dice? Este es el voltaje máximo, es la amplitud de la función, ¿no? Es el valor máximo que tiene la función. ¿De dónde salió este 170? De aquí, ¿no? De la ecuación. El valor que acompaña a la función, seno en este caso, puede ser coseno también, el valor que acompaña a esa función es el valor máximo del valor que se está estudiando. Ahora sí, dígame por favor cuál es la corriente máxima para este ejercicio. ¿Cuál sería la corriente máxima? Ustedes pueden. ¿Cuál sería? ¿Se entendió o no se entendió? Profesor, sería 0.848. 0.80. ¿Y de dónde sacas ese número? ¿De dónde está ese? A ver, 0.084. No. 1,2 voltios. No, estamos hablando de corriente, Carlos, no voltaje. Ahí está. Por ejemplo, Carlos, tú me has hallado, no me has hallado la corriente máxima, me estás hallando el voltaje máximo, que es este de aquí. Este de aquí es el voltaje máximo o la amplitud de esta función, porque es el valor máximo que puede tomar esta función, que es este valor. O sea, este es el voltaje máximo, pero ahora te estoy pidiendo la corriente máxima. Ya tienes la idea. Sería sería igual el 0,006 por el Exacto, coseno de exacto. 2500T. Esta es tu función ahora de la corriente y el valor máximo de la corriente es el valor que acompaña al coseno. ¿Ok? Es el valor máximo que acompaña al coseno. Ya está. ¿Sí? Entonces, para que quede claro esa cuestión. Entonces aquí, la corriente, lo sacamos, la corriente máxima, que es este valor. Este sería la corriente mayúscula, que es la corriente máxima. ¿Ok? Y ese valor es 0.006 amperios, ¿no? El valor de C es dato, 5 microfarads, lo voy a colocar como 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y el valor de W, a ver, ¿quién me dice cuál es el valor de W? ¿Quién me dice cuál es el valor de W? Busquen a ver su ecuación general. ¿Quién será? ¿Qué cosa era el W? Era velocidad angular, ¿no? ¿Cuál será el valor de W? A ver, mejor pregunto, ¿ah? Porque si estoy haciendo solo, no sé si me están escuchando, capaz siguen viendo el partido o el resumen. ¿Cuál partido? Se acabó, Profesor, se acabó el partido. el 200, no, el 2500. Exacto. La ecuación, esta ecuación de aquí, como la de la corriente también, es lo mismo. De forma general es voltaje máximo, o sea, V mayúscula, multiplicado por el coseno de ¿qué?
de WT, ¿sí o no? Este W siempre está dentro del coseno, o sea que este valor, y encima te lo ponen aquí como velocidad, pues mira, radianes por segundo es velocidad. Este de aquí es el W. Ahí está. Simplemente hay que fijarnos, en estas ecuaciones y recordar cómo es la ecuación general. Entonces, la frecuencia aquí sería 2500 radianes segundo. ¿Ok? Bueno, operamos eso y hallamos el valor de X de reactancia capacitiva. Profesor, le quiero hacer una consulta. Sí, ¿De dónde ha salido ese 5 por 10 a la menos 6? dato, acá está. Es el capacitor. Ah, ya. Ajá. Lo hemos pasado a microfaradios, que es 10 a la menos 6. Ya, continuamos. Bueno, eso lo operamos y obtenemos el valor, ¿ya? Ahora sí. C. Ahora te piden una expresión para el voltaje que pasa a través del capacitor. O sea, te piden el V minúscula, pero ahora para el capacitor. Te piden ese valor. Bueno, entonces aquí tenemos que recordar, eh, podemos directamente revisar nuestras ecuaciones y colocar la ecuación que corresponde, pero mejor vamos a repasar un poquito lo de cómo se obtiene el voltaje cuando se da un capacitor. ¿Ok? Primero, nosotros debemos saber que para un capacitor, para un capacitor, este es un capacitor que tiene su corriente, su capacitancia. Hay una relación entre el voltaje, la capacitancia y la carga, ¿no? ¿Sí o no? Entonces nosotros sabemos que Profesor, la respuesta de la B sería 0,48. ya, así nada más, 0,48. ¿Estás tomando este 10 a la menos 6? Sí, ¿no? Sí, sí. Pasa arriba como 10 a la 6. Bueno, si está bien, debería ser ese valor, 0,48 ohmios. Recuerda que esto en ohmios. ¿Ok? Bueno, Profesor, entonces no pasa para arriba con signo negativo, se pone signo positivo. Sí, positivo, claro, positivo. pasa porque pasa así, en la división cambia el signo. Claro. A ver. Bueno, mientras va revisando, continuamos aquí. Entonces, aquí nosotros sabemos que para un capacitor hay una relación entre la capacitancia, el voltaje y la carga. Y recordemos que la capacitancia es carga sobre ese voltaje, que en este caso le llamamos voltaje C. ¿Ok? Voltaje C. Minúsculo, ¿ah? No aparece minúsculo. Ahí está, voltaje C. O sea, que el voltaje en la capacitancia es igual a carga multiplicado por la capacitancia. ¿Ok? Capacitancia tenemos. Bueno, no solo aquí Profesor, me sale 4,8 por 10 a la menos 13. menos 13. No, no puede ser. No puede ser. Porque ese 10 a la menos 6 sube como 10 a la 6. Entonces, no, debería Bueno, salir. profesor, yo lo he hecho en calculadora científica y sí, la primera respuesta que dio el compañero está bien, 0,48. Sí, debe ser esa. Debe ser esa. Porque aquí hay tres valores, acá hay 2500. Sí, debe ser esa. Está bien. Entonces, cuidado con ese 10 a la menos 6, ¿ah? Hay que operarlo bien. Ya, 0,48 sale entonces. Perfecto. Bien, estábamos aquí entonces. El voltaje de la capacitancia entonces es igual a carga sobre corriente. La capacitancia lo tenemos. La carga tenemos que reemplazar. Pero nosotros sabemos nosotros, porque nos recordamos, ¿cierto? Que la carga
Lo voy a copiar. O que la corriente, perdón, es igual a una diferencial de carga por diferencial del tiempo. Recuerda que la corriente es paso de carga pues, en un determinado tiempo. Es como una velocidad de carga en un determinado tiempo. Tiene esta ecuación. Quiere decir que aquí la carga, diferencial de carga, si ordenamos esta ecuación, diferencial de carga sería corriente por diferencial de tiempo, ¿sí o no? Si colocamos lo mismo aquí, y en vez de corriente I, colocamos la ecuación de la corriente, que es esta de aquí, mira, que estoy señalando aquí, sería 0,006 coseno de 2500 multiplicado por T, ¿sí? Por diferencia del tiempo. ¿Cómo hago para hallar la corriente? La carga, perdón. Integramos, ¿no? Integramos por aquí, integramos por aquí. A la izquierda me sale la corriente que quiero y a la derecha integro todo esto. Sale el valor de 0,006. La derivada, la integral de coseno de ese ángulo, ¿cuánto sería? Mm, Menos. ¿Menos seno o seno? Gen. Seno nada más, ¿no? Ujú. Claro, si derivas seno te sale coseno. No tiene que Sí. tener un negativo. Ya, es seno, pero también tienes que integrar lo que está dentro, ¿sí o no? Porque si tú, a ver, solo para recordar, ¿ya? Si tú tendrías así y lo derivas, ¿cuánto sería esto? Coseno de 2t, pero multiplicado por 2, ¿no? Porque tienes que derivar lo que está dentro, ¿sí o no? Entonces aquí tienes que dividirlo. Entonces aparte de derivar eso que sería el seno, lo vas a tener que dividir entre 2500. Seno de 2500. Ahí está. Así saldría. ¿Sí? Está bien eso, ¿no? Porque si tú derivas el seno de 2500, va a salir coseno de esto, pero por 2500. Con este 2500 se van y te queda el coseno que está aquí. ¿Ok? Esa integral ya lo hemos trabajado varias veces. ¿Ok? Ya está. Esa sería entonces la expresión de la carga. Lo reemplazamos en el valor, en la ecuación de abajo. Eh, inclusive este seno lo podemos pasar a una expresión de cosenos, ¿no? ¿Sí o no? Mejor, ¿ya? Entonces, a ver, para... Profesor, ¿podríamos pasarla o tendríamos que pasarla? No es necesario pasarlo. También se puede trabajar con con este valor. Ah, ya. Pero si queremos trabajar los tres voltajes, ahí sí todos tienen que estar en la función coseno. Porque recuerda que la resistencia iba por aquí, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la autoinductancia iba por aquí, y el voltaje en vectores, ¿no? En fasores, el voltaje de la capacitancia iba así. Pero van así cuando estamos hablando de los senos, de los cosenos. Vamos a trabajarlo de esa manera. Pero si no, si lo transformas, va a quedar en otro, con otro ángulo, ya no con los 90. ¿Ok? Solo para eso. Pero podríamos dejarlo así, ¿ah? Y no hay problema. No hay problema. Entonces aquí, si lo dejamos así, ¿cómo sería el voltaje de la capacitancia? Sería carga sobre C. Carga es todo esto, solo debemos dividirlo entre C. Entonces sería 0,006, esto por 2500. Además, sobre C, que en este caso es 5 por 10 a la menos... ah, a ver, ¿qué hacemos aquí? Es más, mira, ni siquiera tenemos que hacer esto. ¿Cómo quedaría esta expresión?
Mira, ¿cómo quedaría? Arriba, este 0.00 es la corriente, ¿no? Corriente máxima. Aquí está dividido entre C y entre 2500. 2500, ¿qué cosa era? W. Y esto por el seno de 2500T. ¿Sí o no? Esto de aquí es corriente, 0.06, corriente máxima, acá está. Esto de aquí salió de aquí, ¿no? ¿Y qué era esto? W, acá está. Pero el voltaje es esa carga, que es todo esto, ahí está, sobre la capacitancia C, acá está C. Pero ¿qué es todo esto? Corriente sobre capacitancia y velocidad angular. ¿Qué cosa es? Reactancia capacitiva. Entonces te estás dando cuenta de dónde salen esos valores, ¿no? Voltaje C, en realidad, voltaje C, corriente, perdón, eso está. A ver. Mm, Ese valor ya lo tenemos aquí, es 0.48. Mejor lo escribo, ¿ya? Aunque eso me parece que está incorrecto, ¿eh? A ver, voy a corregir eso. Voy a ver eso. Seno de 2500T. ¿Ok? O sea, 0.48 seno de 2500T. ¿Sí? 0.28 multiplicado por el seno. A ver, quiero verificar el valor de esa reactancia. Reactancia capacitiva. Parece que hay un error ahí. Sí, hay un error. Aunque no, ¿no? Dice, ah, a ver, sí, hay un error. ¿Qué pasó? Bien, bien, aquí estamos mal, ¿ya? Bueno, yo me equivoqué, o la PPT está incorrecta. Vamos a corregir entonces lo que vimos la sesión pasada. Igual lo voy a revisar en el libro, ¿sí? Pero el verdadero valor de de la reactancia capacitiva es solo así, mira. 1/W sobre C. O sea, solamente es uno sobre la frecuencia angular por... Sí. Y eso está o concuerda con el valor del voltaje máximo, que es igual a W, corriente por, por ese, por esa reactancia capacitiva. Si reemplazamos, sería corriente, WC sería WC, ¿sí o no? Ahí cambiaría el, ¿cómo se llama el resultado? Ya no sería cero coma Entonces, cuarenta y ocho sino sería 80. ya. Entonces, sí, aquí está, debería ser así. Y esto corresponde aquí. Entonces, esto no debería ser así. Esto debería ser así. Corriente por XC. ¿Ok? Sí. Eso lo vimos la sesión pasada, pero está incorrecto, ¿ya? Entonces, así debería ser el valor de la reactancia capacitiva. ¿Cuánto me dice que sale aquí? 80. 80. ¿Ok? 80 sale. Igual lo voy a verificar en el libro, ¿ya? Mejor nos guiamos del libro. Sí, porque yo ya me grabé ya, así que si sale mal en el examen, se me califica como ok, ¿no? A ver, mejor lo verifico ahora, ¿ya?
para sacarnos de dudas. Está físico de ingeniería. Bueno, si reemplazamos esos valores, entonces la expresión de la ecuación quedaría, a ver, multiplica la corriente por esa reactancia capacitiva. ¿Cuánto sería? O sea, 80 por, ¿dónde está la corriente? Por 0,006. 8 por 6, ¿cuánto es? 8 por Ahí 6. sale 0,40, Cero cuarenta y ocho. 0,48. 0,48 sale, profesor. Que no de, 0,48. sino de 2500 T. Lo mismo que salió arriba. Perfecto. 0,48. 0,48. Y en función coseno, ¿cómo sería esta ecuación? ¿Lo tienes ahí anotado? ¿Cómo se convierte seno a coseno? A ver. Sí, ahí está. Profesor, ¿se iría con menos o así? Eh, Mm, no. ¿Menos dónde? Sí hay un menos, pero ¿dónde? A ver, fíjate. Acá sí. Sería 0,48 menos coseno. No, menos no. No estamos derivando aquí, ¿ah? Ni Ah, ya. multiplicando. Es una función, este también debemos acordarnos, lo hicimos la sesión pasada. Aquí sería el coseno de ese mismo ángulo, que es 2500t, menos pi medios. ¿Ok? Es una identidad trigonométrica para convertir de seno a coseno por un desfase de menos pi medios. Entonces, cualquiera de estos dos es el resultado. ¿Ok? Cualquiera de estos dos. Ya está. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver un ejercicio ya más Profesor, un ratito para tomarle foto, por sí, favor. ahí está. Ya, gracias. Ok, vamos a ver aquí un circuito, donde hay un circuito por aquí. Ujú. A ver, vamos con este ejercicio. Vamos con este. Y acabamos. Creo que con este acabamos. Vamos a un circuito. A ver, para el circuito mostrado en la figura, acá está la figura, ¿sí? Tenemos el voltaje eh, eh, alterno, ¿sí? Tenemos una resistencia, tenemos una inductancia y tenemos un capacitor. Cada uno tiene sus valores. Con eso te piden determinar el valor de la reactancia XL/XC, te piden impedancia, el Z, ¿te acuerdas del Z, el último valor que vimos? Z, El módulo, ¿no? ujú, el módulo de dos vectores, ¿no? Sí. La amplitud de la corriente, amplitud, o sea, la corriente máxima. Eso creo que al ojo, ¿no? ¿Cuál es la corriente máxima? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la corriente máxima? Bueno, no está ahí, ahorita lo vamos a hallar. El ángulo de fase, el ángulo de fase, el ángulo de fase debe ser el valor de el valor de, ¿cómo era esto? Así. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Ángulo de fase, la amplitud del voltaje a través de cada elemento del circuito. La amplitud del voltaje a través de cada elemento del circuito. ¿Ok? La amplitud del voltaje a través de cada elemento del circuito. O sea, nos están pidiendo el, el voltaje máximo en la resistencia, el voltaje máximo en la inductancia, en L, perdón,
y el voltaje máximo en la capacitancia. Vamos a ver, vamos por partes. Vamos a empezar por lo más sencillo, me parece. Me piden el valor de XL y XC. El XC ya lo hemos visto, ¿no? Es igual a 1 sobre WC. C. Y el Para mí valor es de I XL, sobre WC, profesor. y hay que grabarnos esta ecuación. Ahora. Este de aquí era W por L, ¿no? A ver, no me equivoco, a ver. WC, acá está, W por L. ¿Ok? WC y el otro es sobre W, o 1 sobre WC. Bueno, aquí solo queda reemplazar. WL, W. ¿Cuál es el valor de W? ¿Quién me dice? Al ojo. Eso sí está al ojo. El valor de L acá está. El valor de C está acá. ¿Cuál es el valor de W? Velocidad angular. Ya alguien me respondió hace rato. Solo tiene que repetir. Profesor, coseno de 10, No, ese es el coseno. Pero la velocidad angular, vas por ahí. 50. No. Tú me respondiste, ¿ah? Exacto, 10 a la 4, ¿no? Sí, por eso le estaba diciendo coseno 10 a la 4. Ah, no, 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 pero no es el coseno, es solo 10 a Ah, la... ya. Solo una Ah, ya. velocidad. Ajá. Entonces aquí sería el XL, o lo voy a colocar aquí. Este valor de aquí es el W. Entonces XC sería... mm, XC sería W, 10 a la 4. Debe ser radianes, no nos dicen, así que debe ser radianes. Y esto multiplicado por L, que es donde está 60 henries. O sea, 60 por 10 a la menos 3 henries. ¿Cuánto sale este valor? Eh, ¿600? ¿Puede ser? Ojo. Sí, ¿no? 600. ¿Sí o no? Sí. Ok. XC, la reactancia capacitiva, que es 1 sobre WC. Lo mismo. Entonces aquí, este es L, ¿no? Este es L. Sería 1 sobre velocidad angular, 10 a la 4 radianes. Y esto multiplicado por el valor de C, ¿dónde está? 5, 0,5 micro. 10 a la menos 6. A ver, sería 20. No, 200, ¿no? ¿Puede ser 200 ohmios? 0,2, 1, 2 al B arriba. 10 a la menos 2. Sí, 200 ohmios. ¿Está bien o no? Sí, profesor, sale 200. Ok, ya está. Eh, B. em, Aquí nos piden la impedancia, que es el Z. ¿Ok? Nos piden la impedancia. Ahora, esto lo vamos a trabajar con vectores para que se den cuenta, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque como su compañero dijo, profesor, la impedancia es el módulo. ¿Módulo de quién? Recordemos, primero, si dibujamos, vamos a dibujarlo de esta manera, ¿ya? Si dibujamos el valor de la resistencia, aunque deberíamos dibujarlo, vamos a dibujarlo así, ¿ya? Ahí está. El valor de la resistencia es este, como un vector. El valor de XL está desfasado 90 grados. Es lo mismo que los voltajes. El voltaje de la resistencia vamos a poner horizontal. El voltaje de la
de la inductancia está 90 grados, está desfasado 90 grados. Sería este. Pero el voltaje de la autoinductancia se relaciona con la reactancia de la autoinductancia, que sería XL. Y la reactancia, perdón, de la capacitancia o reactancia capacitiva también está desfasado a 90 grados respecto a la resistencia, pero valor negativo, o sea, contrario a la reactancia de la autoinductancia. Vamos a trabajar así. XC. ¿Ok? Si sumamos estos tres vectores, o sea, si sumamos primero las que están las que tienen el mismo, las que se encuentran en la vertical, ¿no? En este caso vamos a sumar y quedaría, sí, ¿no? Este sigue siendo reactancia, no se suma con nadie, porque no hay nadie en horizontal, pero este de aquí quedaría como XL menos XC. ¿Sí o no? ¿Qué sería la impedancia? Su compañero ya lo dijo, profesor, es el módulo de esos dos vectores. Este es el valor de Z. Es la resultante de esos dos vectores. Y si yo quiero hallar el módulo de ese valor sería la raíz cuadrada de esas dos vectores, que sería r al cuadrado más xl menos xc al cuadrado. Todo eso raíz. Entonces solo nos queda reemplazar. Solo nos queda reemplazar. La resistencia tiene 300. XL menos XC. Mira, voy a colocar, ya ni siquiera necesitamos hacer esta ecuación, porque mira, R vale 300, ¿no? Ahí está, 300. Su módulo es 300. ¿Cuánto vale XL menos XC? 400, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría Z? ¿Qué me dice? Está al ojo esto, ¿no? ¿Cuánto valdría Z? 300, 400. ¿Cuánto vale Z? 500. 500, profesor, es un triángulo notable. 3, 4. ¿Sí o no? Ya no necesitas calcular, ¿ah? 500 ohmios. ¿Ok? Triángulo notable. Ya está. Eh, es más, vamos a pasarnos, todavía no hacemos C, vamos a D. Vamos a D. Porque para esto también vamos allá. ¿D qué cosa es? D es este ángulo. Perdón, el ángulo de fase. El ángulo de fase lo hallábamos como un arco tangente. ¿Sí o no? Lo hallamos como un arco tangente. En este caso, este es el ángulo. Así. ¿Ok? Entonces, aquí la tangente de ese ángulo sería 400 entre 300. O mejor, de manera general voy a colocar la ecuación. Sería XL menos XC sobre R. O sea, pero tú ya sabes cuánto es esto, ¿no? 300. O si como te están pidiendo el ángulo, ah, como te están pidiendo el ángulo sería el arco tangente
de ese valor. De- en realidad de 4/3. Bueno, tú ya sabes cuánto es ese ángulo, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es un triángulo notable, ¿no? ¿Cuánto es ese ángulo? Bueno, ¿Cuánto? 53. 53, exacto. 53 grados. ¿Ok? Porque es un triángulo notable. Ya está. Te piden la amplitud del voltaje y la amplitud, bueno, te piden la amplitud del voltaje. La amplitud del voltaje perdón, de la corriente, de la corriente. La corriente es única para todos, ¿ok? Aquí pasa un voltaje llamado voltaje de la resistencia. Por aquí hay un voltaje también de caída, que es el voltaje de la autoinductancia. Y por aquí pasa, o también hay un voltaje de caída, que es el voltaje de la capacitancia, ¿ya? Pero la corriente es la misma para todos. Es la misma. No es diferente, para ninguno. La corriente es la misma. ¿Ok? Entonces, esa corriente podemos hallarlo en cualquiera de los tres valores, en cualquiera. Os recuerda que la corriente se puede expresar se puede hallar de cualquiera de estos tres. ¿Ok? De cualquiera. Vamos a tomar el más fácil, que es el de la resistencia. Vamos a tomar el más fácil, que es el de resistencia. ¿Por qué? Porque el voltaje de la resistencia es igual a eh, la resistencia multiplicado por la corriente. O sea, que la corriente es igual al voltaje de la resistencia sobre, sobre el R, perdón. ¿Y cuál es el voltaje de la resistencia? Es el mismo de la fuente de voltaje alterno, es el mismo. Para él es el mismo, ¿ah? Para ese de ahí es el mismo. Para los otros sí son diferentes. Voltaje de la inductancia y de la capacitancia son diferentes. Pero para la resistencia, el voltaje de la resistencia es el mismo. O sea, es 50.0 coseno de 10 a la 4t. Pero esto sobre la resistencia, que sería 300. Si operamos esto, 50 entre 300 sería, vamos a ponerlo como 5 entre 30, un sexto, ¿no? Un sexto, sí. Un sexto de coseno de 10 a la 4t. La pregunta es, ¿quién me dice cuál es la corriente, la amplitud de la corriente? ¿Qué es la corriente máxima? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? Un sexto. Un sexto. ¿Ok? Ya se entendió eso entonces, ¿no? Las corrientes máximas son los números que acompañan a la función trigonométrica de esa misma variable, que en este caso es la corriente. 1, un sexto amper. O 0, ¿cuánto va a salir acá? 0,3 creo, ¿no? ¿O no? Algo así. Ya está. Esa sería la corriente. 0,16. ¿Cuánto? 0,16. 666. 666. Ok. Bueno, vamos a ponerlo así. Ya está. ¿Ok? Bien. Eh, para finalizar la clase, vamos a hallar el voltaje de la inductancia y de la capacitancia. La amplitud te pide, ¿no? Voy a copiar de nuevo esto. Borro todo esto. A ver, ¿quién escribe en el chat? ¿Alguien? 500. ¿500 qué? Ah, ya. Hace rato escribí acá. Ahora te piden, tú tienes aquí el voltaje, que es 50 coseno de 10 a la 4t. Te están pidiendo el voltaje máximo, voltaje mayúscula, para la resistencia,
voltaje máximo, o la amplitud o voltaje máximo es lo mismo para la autoinductancia, la inductancia, perdón, y el voltaje máximo para la capacitancia. Ya te dije que el voltaje R minúscula es igual al valor de la fuente alterna. O sea, es igual a... entonces vamos allá primero voltaje de la resistencia. Voltaje mayúscula. Es igual a 50 coseno de 10 a la 4 t. Quiere decir que este valor es el valor de la voltaje de la resistencia. La amplitud, pues, la amplitud máxima. ¿Ok? Entonces aquí el voltaje de la resistencia máxima es de 50 voltios. ¿Cómo haríamos para hallar el voltaje máximo, pero ahora para la autoinductancia? ¿Cómo hacemos? Creo que ya lo hicimos arriba, pero necesitamos el valor de la corriente. El valor de la corriente, ¿cómo nos quedó? Un sexto del coseno de 10 a la 4 t. ¿Ok? Un sexto del coseno de 10 a la 4 t. Creo que ya lo hallamos por aquí. ¿Ves? Acá está. Ah, no. Es eso. Sí, sí está acá. Y para el otro... este no es... Bueno, acá está. Este es para la capacitancia. Ya lo hallamos, ¿ya? Así que no lo vamos a volver a hacer. Porque mira, hemos integrado todo. Y al final, ¿cómo nos quedó la ecuación? Mira, acá está. El voltaje para la capacitancia es igual a corriente, ¿ok? Corriente sobre capacitancia por la velocidad angular por el ángulo, ¿ok? Por el ángulo. El ángulo se halla pues con las derivadas. Entonces, vamos a ver, ¿cómo era? Corriente CW. Entonces, si nosotros derivamos esta corriente, vamos a ver primero el voltaje de la capacitancia, ¿ya? Si nosotros derivamos la corriente y obtenemos una ecuación, vamos a ver que el voltaje de la capacitancia, voltaje minúscula, es igual a la corriente máxima sobre W y esto multiplicado por C. Y este era coseno, ahora se convierte en seno. Pregunta, ¿cuál es el valor del voltaje máximo para la capacitancia? ¿Quién me dice? Ya lo han visto, ¿no? Es todo esto. Ya lo dijimos hace rato. Es el valor que le acompaña a la función. O sea, el voltaje máximo es 1 sobre WC. ¿Ok? O es igual a corriente por la reactancia capacitiva C. O sea, es igual a, mejor no equivocar, eh, corriente máxima, un sexto. Eh, reactancia capacitiva, aquí ya lo llamamos, ¿no? 200. 200 ohmios. Amperes, ohmios. Bueno, aquí sería 100 Tres, tercios, ¿no? 100 tercios. tres, Ah, 3,333. 3,3 o 33. 33,333. Ok, ahí está. ¿Sí? Ya está. Y finalmente ya para retirarnos, sí, ya para retirarnos. Con esto nos vamos. Por favor, repasen estos ejercicios. Necesitamos varias ecuaciones, ¿no? Necesitamos recordar varias ecuaciones. La autoinductancia, em, el valor de la... ah,
el valor, perdón, del voltaje máximo para la inductancia. Ese valor también tiene un valor similar al anterior. Voltaje para la inductancia es igual a la corriente multiplicado por W y L. Como este es coseno, este va a ser menos seno, ¿no? Ese menos no importa. Eh, ese menos recuerda que se va a ir cuando transformamos el seno a coseno. Si no, lo transformo ahorita. Así era, ¿no? Y esto se transforma a WL coseno de 10 a la 4t más pi medios. Ahí está. ¿Cuál es el voltaje máximo para la inductancia? Ya lo sabes, ¿sí o no? Es todo esto. Es más, no sé por qué estoy haciendo eso. ¿Por qué estoy haciendo? O es igual a I por XL. Ahí creo que los estoy mareando, porque mira, me había olvidado. Ahí está, acá están, pues, los voltajes máximos. Solo era multiplicar, perdón, perdón, los he complicado más. Solo era multiplicar la corriente por cada una de las reactancias. ¿Ok? Perdón, me emocioné en explicar ahí esos puntos. Entonces, solo era este valor. Ahí, ¿dónde está? Este es este valor para la voltaje máximo en la capacitancia y para el voltaje máximo en la inductancia es este valor. ¿Ok? Ya está. Bien, señores. Bueno, reemplazamos los valores y obtenemos el valor del voltaje en la autoinductancia. ¿Sí? Con eso quedaríamos ahí la sesión. Por favor, tómenle fotos si es que desean. Este primero, si no le han tomado foto, la primera parte. Mm, Ya, profesor. ya está. Y ahora este de aquí. Entonces, ese solo era multiplicar corriente por reactancias, ¿no? A ver, a Junior. No, el taller solo por el tiempo, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí. Pero podríamos dejar un ejercicio, ¿no? Para que lo desarrollen. 100, a ver, ¿cuánto sale? 100 voltios. A ver. Y es un sexto, sí, ¿no? 600 era el valor de XL. Exacto. 600. ¿No? Está bien, está bien. Es un sexto por 600. Bien. 100 voltios. Domingo Día del Padre, Manuel, tienes razón. Ya les iba a dar ya tienes razón, Manuel. Sí, vamos a dejar los ejercicios aquí, pero los que quieren desear, solo para que practiquen, por favor, no es una tarea, pero para los que quieran practicar, podemos buscar este de aquí. Podemos desarrollar este ejercicio, ¿sí? Igual estos ejercicios están en la plataforma, en la sesión 3 de esta semana. Realicemos entonces este ejercicio, a ver y lo vemos la sesión siguiente para ver qué tal van. ¿Ok? Pero tarea no es parte del taller, simplemente es para que ustedes puedan desarrollar. ¿Ok?
Bien, señores, con eso, ¿alguna pregunta? No, profesor, ya está. Bien, con eso entonces nos despedimos, nos vemos la siguiente sesión, que es el día lunes, ¿ok? Sería todo por el día de hoy. Feliz Día del Padre a todos los que son padres aquí, en esta sección. Una Gracias, fecha. profesor. Igualmente, feliz día del padre también, profesor. Ok, muchas gracias. Sí, sí, yo también soy Buenas padre. noches, ¿No? profesor. Feliz Feliz Día día. del Feliz día, Padre. profe. Muchas gracias. Profe, Feliz Día del hace Padre, feliz profesor. día el Feliz día a domingo. ustedes también, a los que corresponden. No, profe, todavía no. Y a los Ujú, demás, saludos a sus padres, ¿no? ujú. Chao, profe. Chao, chao. Ya, profe, hasta Cuídense. luego. Buenas Muchas noches gracias, profe. a ustedes.